Muy buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes en Voces y Contextos, en el segmento Todas las Voces. Pues le damos la bienvenida a nuestro estimado compañero dirigente, ya la figura pública en todos los eventos, el maestro José Humberto Sotelo Francisco, y no sé qué más. Pero bueno, ya está aquí nuestro maestro. El maestro economista, pues Indalecio Güemes, y no conocía el otro apellido, es Gómez. Imagínense, Indalecio Güemes Gómez. Bueno, ahí está. José Guadalupe Sánchez, que pues él es parte del staff. Y nuestro invitado especial, el compañero Porfirio Palestina Ventura, porque es muy importante que estemos aquí saludándonos de nuevo, ya que hace mucho tiempo que no nos vemos. Bueno, no es cierto, nos vemos cada sábado, pero bueno. A todos ustedes, amigos, les reitero la bienvenida a nuestro programa, les reitero el agradecimiento. He de decirles que en las páginas de Facebook personales e individuales y de la propia página de Voces y Contextos de YouTube, hemos tenido muy buena aceptación por parte de todos ustedes. Les damos las gracias por esos retweets, por esos me gusta, por esos like que nos han brindado. Sabemos que nos ven desde Canadá. A nuestro querido amigo va un saludo, un abrazo fuerte y que sigas disfrutando a tu familia. Pues aquí estamos nosotros en este nuevo día y con un programa que puede parecer reiterativo, pero es como seguir poniendo el dedo en la llaga a quienes más les está estorbando el debate de la reforma eléctrica, a quienes más les está lastimando. Porque el debate a la reforma eléctrica está desarrollándose en un contexto en el que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene un nivel de aceptación de 6-8%, o sea, estoy hablando de un 68% a nivel nacional, y con gran satisfacción sabemos que a nivel mundial ha sido calificado como el segundo presidente de mayor aceptación, solamente debajo de el presidente hindú. Entonces, quiere decir que tenemos presidente y hay un trabajo de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el cual se está dando a conocer todos los movimientos, todas las tácticas, todas las estrategias que está llevando a cabo el presidente para poder pues sacar a este país del anquilosamiento, de lo adormecido que estaba y de la falta de progreso. A pesar de la pandemia, ahí estamos y estamos desarrollando buenas medidas económicas, sociales, que tienen repercusión indudablemente hacia la gente que menos tiene. En ese sentido, pues ese es el contexto internacional, una mayor aceptación, y en el plano interno, el día de ayer estuvo en Campeche, en la mañanera, y decirles que tanto Bonilla como Bonilla es el gobernador de Baja California Norte, el gobernador de Quintana Roo y la Sheinbaum del distrito de la Ciudad de México estuvieron presentes ahí. Indudablemente la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, junto con lo que es los altos mandos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así como la
la Secretaría de Marina y la Secretaría de Salud, con grandes resultados en cuanto al COVID-19. Ya nuestro amigo José Guadalupe Sánchez en breve hablará sobre el tema, pero hay una gran aceptación, un gran reconocimiento y estamos con números óptimos y vamos avanzando en el combate a la pandemia, pero también desarrollando programas sociales que realmente están siendo útiles a toda la población de escasos recursos. Pues ese sería el tema de hoy y vamos a darle el tiempecito necesario a nuestro amigo José Guadalupe Sánchez para que nos hable del COVID-19. Sí, muy breve. A partir de estos datos que nos trae el maestro Indalecio, podemos decir que a nivel nacional tenemos más de 74 millones de mexicanos vacunados. Esquema completo, 60 millones, más de 60 millones. Medio esquema, 14 millones. Bueno, se acaba de aprobar la miscelánea fiscal y queremos decir que lo prioritario para este gobierno es la salud de los mexicanos y vamos avanzando muy bien. Y por último, bueno, decirles nuevamente a todos, reiterar que es bien importante seguir tomando las precauciones necesarias, que ya todos sabemos, evitar lugares cerrados, tomar esta idea de la sana distancia, del cubrebocas, y bueno, desgraciadamente todavía hay hospitalizados. Tan solo aquí en el pueblo estamos hablando de cerca de más de 200 hospitalizados, como 54 con ventilador, lo que quiere decir que todavía estamos en una situación compleja y difícil para ir rebasando todo esto. Pero la estrategia del gobierno federal ha sido que hay que vacunarse. Y qué bueno que los escépticos ya lo están haciendo. Y por último, este gran reclamo que hace el gobierno de López Obrador a la Organización Mundial de la Salud para que ya regule todas las vacunas y pueda haber un tránsito global. Y aquí vemos cómo las grandes transnacionales cuidan su espacio geográfico y ven a la vacuna como una mercancía y por eso ponen tantos obstáculos. Bueno, sería todo. Nada más para reiterar sobre el tema que acaba de hablar el compañero, el gobierno del estado de Quintana Roo reconoció públicamente el gran avance de este gobierno de la Cuarta Transformación, bueno, que encabeza Andrés Manuel López Obrador en el combate a la pandemia, y el reconocimiento pues de que su estado ha vuelto a la normalidad total, está en verde, y es gracias al gran apoyo que ha recibido del gobierno federal. También se señala, y es muy importante que lo hagamos, que el estado de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya también abrió la idea de regresar a la completa normalidad, solamente que hay una situación en la cual está planteando es necesario seguir usando cubrebocas, seguir usando las medidas necesarias para combatir esta enfermedad, y el llamado a todos a que no dejen de vacunarse. Próximamente, también es información del día de ayer, la OMS ha autorizado la vacuna para los niños de 7 a 11 años de edad. Entonces, el programa se va a implementar también aquí en nuestro país. Pues aquí a mi amigo Indalecio Güemes. Solo unas precisiones con relación a lo de la OMS. Digamos, es una sugerencia para los distintos países porque está todavía la discusión. Hay unos especialistas que dicen que no recomiendan vacunar a los jóvenes de 11 hacia abajo, porque, en fin, digamos, la argumentación es que es muy probable que no necesiten ese refuerzo. Y el otro, no confundirse con, eso también lo escuché en la mañanera, con el amparo que dio una jueza, una secretaria en el Estado de México, de que ordenaba vacunar a los jóvenes.
Lo que se planteó es que eso no es definitivo porque no habían sido notificado el gobierno federal, es decir, y ya estaba saliendo ya estaba publicado, y que, digamos, tienen su proceso en términos de la preocupación social que va avanzando. Entonces, para poder precisar esa información, se va a vacunar, digamos, ya hay un visto bueno, pero en función de las condiciones muy, muy específicas de cada uno de los países. Entonces, quería precisar. Y qué bueno que lo hace. Bueno, ya hablaremos del tema del Poder Judicial. Aquí en el debate sobre la reforma eléctrica irán saliendo los temas, porque no es el único asunto en el que el Poder Judicial se ha equivocado de nuevo. Vamos a darle la voz a nuestro amigo Porfirio Palestina Ventura. Gracias. Bien, entrando directamente al tema sobre la energía eléctrica, ¿por qué la reforma es urgente? Primero que nada, en el libro de A la mitad del camino de Andrés Manuel López Obrador, la página 277, donde establece la autosuficiencia energética y donde se fija la tarea de dejar de comprar los energéticos y producirlos. Hablando desde el ámbito del petróleo, la gasolina, el diésel y también de la producción de la energía. En la producción de la energía se requiere una modernización y se implementó con la modernización de las turbinas y otros equipos hidroeléctricos, la generación de 3 plantas que están en este momento, pero también hay que empezar a ver qué es lo que ha pasado. La distribución de la energía en la perspectiva histórica, si nos basamos algunos puntos, tenemos que analizarlas de mayor manera. Las reformas neoliberales y cómo fueron debilitando a la Comisión Federal. Por ejemplo, desde Salinas de Gortari, cuando Salinas de Gortari en 1992 establece las reformas, se empieza a desmantelar prácticamente la Comisión Federal de Electricidad. Se quita el cobre de las líneas de redes, aparte de que se genera un robo discriminado y se suplanta por el aluminio. Sabemos que de los metales, por lo menos lo que nos enseñaron en física, el primer conductor es el oro, el segundo la plata, el tercero el cobre, después el aluminio, y en calidad el cobre es mejor que el aluminio. Entonces, esto es la pregunta: ¿qué pasó con todo ese mineral que se sacó del país prácticamente? Y de nuevo, también entender que en el caso de Puebla tenemos 2 grandes presas, que es el caso de Nueva Necaxa y de Mazatepec, en la Sierra Norte y Sierra Nororiental, aparte de que existen las presas pequeñas, ¿no? Y que esto es un gran alimentador de energía que se lleva hasta el Valle de México y a la zona norte de Veracruz, alimentando a Hidalgo, gran parte de Puebla, y esto es una base importante. Las formas de beneficio que requieren los ciudadanos, esos son algunos de los temas que tenemos que ir tocando, las necesidades que se deben impulsar en esta reforma y por qué es urgente. Pero si nos vamos a cómo empieza a darse, y esto es importante, lo vamos a tomar como histórico, independientemente de que ahorita mis compañeros van a ir reforzando. En 1879, precisamente cuando se inventa el foco, surge la primer planta energética en México. Y en 1881, Porfirio Díaz, al ver cómo se está generando este problema ya de la energía, declara servicio público el sistema eléctrico, el sistema de iluminación, y empieza la iluminación de las principales calles. Para 1937, precisamente con Lázaro Cárdenas, se implementa un desarrollo, y él ya está hablando de cómo entrar con la ley de industria
eléctrica y cómo reforzar la Comisión Federal de Electricidad. Entonces esto es importante porque para 1960, 23 años después, Adolfo López Mateos ya está declarando la nacionalización de la industria eléctrica, que en aquel entonces era Luz y Fuerza Motriz. Y curiosamente, después de ese 62, vamos a descubrir que, bueno, pasan 62 años y es con Salinas de Gortari cuando otra vez llegan los traidores de los que hablaba Adolfo López Mateos y empiezan a entregar la nación, y es cuando les decimos que se da el desfalco de la energía eléctrica. Se empieza a dejar de invertir, se desmantela prácticamente, no se le dan los elementos necesarios, se empiezan a vender las aeronaves que se tenían para electrificar en las zonas rurales, en las zonas más apartadas de este país, y entonces después cuando llegabas con tu solicitud de solicitar la energía decían, pero no tienes camino, y si no tienes camino no te podemos crear energía. Y esto se crea a través de que él firma el TLC. Posteriormente con Cedillo, nada de muertito, implementa algunas cuestiones, pero no se desarrollan, tampoco se implementan con Fox, pero con Calderón se da un golpe a Luz y Fuerza del Centro. Y al darle un golpe a Luz y Fuerza del Centro es primero adueñarse de todo lo que tenía Luz y Fuerza y generar los despidos masivos de todos los trabajadores. Y entonces se queda únicamente Comisión Federal de Electricidad en este sistema. Entonces creo que desde ahí empieza ese desmantelamiento, golpeando trabajadores, golpeando la industria, no invirtiéndolos, pero lo peor de todo es la reforma que se da para 1913, concretamente con Peña Nieto. 2013. Sí, y en este golpe ya se establecen algunos criterios, pero dejan lagunas. Y entonces aquí vamos a encontrar cómo aparecen los que tienen energía compartida y todo lo demás, pero aquí lo grave es cómo una persona está creando energía y dice que la vende a la misma comisión, pero ocupa la misma red. Tenemos un poste, y pongo de ejemplo esta taza y aquí viene una línea, y esta línea es la misma que va a cargar, pero en física sabemos que esa conducción de energía no puede pasarse del voltaje requerido porque generan campos magnéticos, y al generar campos magnéticos extras genera una explosión porque ni siquiera han tenido la capacidad de generar una competencia propia. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en este programa, que sin duda es muy amplio y muy gigante, pero también lo que tenemos que ver es cuáles son los artículos de fondo que se van a reformar. El 25, el 25 precisamente porque nos va a hablar de las estadísticas del crecimiento económico, de los informes y demás. El 27 porque hablamos de las energías, de los minerales, del territorio, de la explotación, de las aguas, de la explotación de minerales y todo lo demás. Y el 28 que es el de los monopolios, donde se quieren escudar estas empresas, y cabe decirles que no existen monopolios porque los monopolios se dan entre particulares, y esta no es una empresa, esta es una institución, y al ser una institución del Estado es una institución social y por lo tanto no entra a la competencia económica. Ahí la dejaría, compañeros. Muy bien, camarada, me parece correcto. Bueno, pues ya teniendo esos elementos, pues le damos la voz a nuestro amigo el economista Indalecio Gómez. Gracias. Miren, creo que una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta y no se ha considerado, haciendo uso de la historia, el mensaje que envían desde ya
desde 1982 el neoliberalismo ha sido que para que se aprueben sus propuestas recurren constantemente a la mentira, y además que si no se aprueban sus propuestas, el país se hunde, se cae. Y digamos, tenemos, la historia nos da muchos elementos de estos capítulos. Por ejemplo, la crisis de deuda en 1982, que si no se pagaba, que si no se pedía prestado, que si al Fondo Monetario Internacional nos íbamos a acabar. La venta de las paraestatales, por ejemplo, también fue un negocio sucio completamente, porque Salinas, sin hacer un corte de caja de las empresas que decían que eran, no eran rentables, las vendieron. Entonces, el FOBAPROA, por ejemplo, un poco más reciente, que si no absorbíamos la deuda privada, es decir, transformar la deuda privada en deuda pública, también este país se iba a ir a la lona. Lo que yo he observado de los partidos de oposición es esta línea de que si no se aprueban sus propuestas, es decir, en contra de la propuesta del Ejecutivo, de la reforma eléctrica, nos vamos a ir casi al infierno. Es decir, el país se va a caer, las inversiones no van a llegar, etcétera, etcétera. Entonces yo quería subrayar esta parte, cómo el PRI y el PAN durante toda la historia han utilizado de manera mañosa todos los argumentos que supuestamente si no se aprueban sus propuestas nos va a ir muy mal en el país. Es decir, eso no es la primera vez que lo utilizan, creo que esa es la constante, y creo que hay que irlo desechando este tipo de argumentaciones. Es decir, porque no tienen elementos, no tienen fundamentos, y además llaman e incitan a las emociones, no a la racionalidad, sino a las emociones, de que si no se para la propuesta del Ejecutivo, nos va a ir muy mal. Y yo creo que es completamente distinto. Es decir, afortunadamente tenemos 3 años, compañeros, de que hay un gobierno que efectivamente le interesa el país. Creo que es una coyuntura muy favorable, y la propuesta del Ejecutivo y la que se va a discutir es muy sencilla. En términos de las energías, es decir, van a entrar las energías, la energía atómica, es decir, van en primer orden, después las hidráulicas, por cierto, la primera y la segunda son de la Comisión Federal de Electricidad, y después eólicas, y al último el carbón. Quiero también, la oposición ha estado diciendo que la Comisión Federal de Electricidad tiene plantas contaminadoras de carbón, y en la comparecencia me pareció muy interesante los datos. De 200 y tantas plantas, solo 3 tienen de carbón, la Comisión Federal de Electricidad. Las demás son hidráulicas y también atómica. Entonces, está muy claro quién está mintiendo en este proceso. Entonces, yo lo quiero subrayar porque es la primera ocasión, digamos, en este periodo que tenemos los que hemos estado criticando a las políticas del PRIAN, que efectivamente se le está dando rumbo claro a la energía eléctrica. Es decir, el papel de la Comisión Federal de Electricidad. Después podríamos discutir lo de Petróleos Mexicanos, que también es otro caso, pero aquí es muy importante desmontar las mentiras ahora de los prianistas, incluyendo PRD, incluyendo Movimiento Ciudadano, que están generando en todo el país. Es decir,
son unos mentirosos. Lo otro, lo de si es monopolio o no, miren, los neoliberales tienen una obsesión. Yo creo que en esta discusión, esto no tiene discusión, precisamente retomando la experiencia en otros países, lo que está pasando en España. Precisamente ahí vendieron todo lo que tiene que ver concesionaron a las empresas privadas todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica, y miren lo que está sucediendo. En Estados Unidos lo que pasó en Texas, digamos, son muestras de hacia dónde nos quieren llevar los prianistas y Movimiento Ciudadano, lo subrayo, y también el PRD. Es decir, nos quieren llevar a una situación donde los mexicanos paguemos los costos de esa privatización. Entonces, creo que para mí no hay caso discutir en términos de que si es monopolio, ¿no? En fin, porque se anteponen los intereses de la nación. Y cuando estamos en peligro, digamos, de caminar hacia a donde está ahorita España, es mejor efectivamente declarar que por beneficio del país, Comisión Federal de Electricidad sea la que dé rumbo en este país. Que por cierto, deja un 40 y tantos % a la iniciativa privada, ¿no? Eso es de las cosas que hay que subrayar. Es decir, no hay que dejar que nos engañen, porque el bombardeo está muy fuerte, televisión, radio, periódicos, y en el radio de veras es impresionante cómo están engañando a la población para que se acepte que, es decir, la privatización, o sea, lo que están proponiendo toda la oposición es privatizar, darle todo el poder a la iniciativa privada en términos de la energía eléctrica. Entonces, para comenzar, me gustaría, hago estas precisiones. Bueno, ya que andamos encarrerados, pues el hombre del debate, mi amigo, el maestro Humberto Sotelo. Pues, ¿cómo no van a andar irritados si los propios expresidentes como Calderón está vinculado, su esposa sobre todo, con la familia Iberdrola de España, que es la que ha llevado, lo que decía el maestro Güemes, a una situación terrible en España? Se habla del caso de Texas, donde ahí también podemos ver las consecuencias de la privatización. ¿Cuántos días estuvo Texas en una situación delicadísima en lo que se refiere a lo más elemental, la iluminación? Pero unos años antes también se olvida estos artífices de la privatización, de todo el escándalo que desató Enron, cuando provocó la crisis de la energía en todo el valle, en todo California. Provocó una crisis, se subieron los precios, tuvo que intervenir el gobierno federal para salvar esta situación. Ahí sí los privatizadores nos dicen que el Estado federal, el Estado sí tiene que intervenir ahí para salvar esa situación que sucedió a raíz de toda la manipulación que hubo con Enron, la primera crisis que se manifestó ahí. Y como sucede, eso no se habla, eso no lo dicen los privatizadores, que a final de cuentas los viene a rescatar es el Estado. Aquí en México están esperando que de alguna manera, la competencia, la sana competencia, dicen. Aquí el problema va a ser en dos ámbitos. El Poder Judicial. Ya hubo un decreto de un juez tratando de paralizar, no sé en qué terminó finalmente esta iniciativa, esta reforma. Y el otro problema, ya se mencionó aquí, las campañas del PRI, del PAN, del PRD, pero también hay una campaña silenciosa. Ahorita decía algo el maestro Delfino, algo que no se ve, pero que está haciendo una campaña muy fuerte. Como todo el mundo me invita a diversos eventos, me fui pues he andado, ya le digo a Sinar que voy a tener que ordenar mi tiempo. Me invitaron a la presentación del libro de Ulises Ruiz,
al rescate de México, ahí en el hotel que está, ahí donde era el hotel enfrente del Cine Puebla, ese hotel de lujo. El Ángel, ¿no? Ah, no, ¿cómo se llama? La Quinta, algo así de La Quinta. Vino un sector que pocas veces le prestamos importancia. Ese sector del priismo que está fuera de la jugada, pero que no entiende nada de lo que pasa en el país. Y Ulises Ruiz es el típico charlatán. No voy a decir que me invitó porque fui para apoyarla, una persona amiga mía, porque ella fue la que se encargó del evento, no le van a decir, no le van a decir a Barbosa. No, qué bárbaro. Es el libro, el 95%, ¿saben en qué se fundamenta? En Wikipedia. No, terrible libro. Y habla de hay que rescatar a México, de esta dictadura que se viene con Obrador, sobre todo lo que se refiere al problema de la energía. Está tratando, pero unas calumnias terribles, de darle más preferencia al carbón. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se esté reivindicando estas energías que ya están totalmente obsoletas, desfasadas? Obrador está retornando a los tiempos en que el carbón, así como en los primeros tiempos de Inglaterra, el carbón era la energía principal. Y es tanta la ignorancia esta pobre gente. Estuvo lleno el salón, aterrados ahí esa gente. Priistas de viejas épocas, que aparentemente no tienen presencia, pero que tienen influencia. Y increíble toda la manipulación. La sana competencia que debe haber en la industria eléctrica, en todos los campos de la energía. Este nuevo caudillo, increíble. Eso no se ve. No se ve mucho porque pues ellos tienen sus propios espacios, mucha de esta gente. Terrible. Iba yo a salirle al paso. Iba yo a echar abajo, porque es lo más fácil del mundo, una gente como Ulises Ruiz hablando de democracia, por favor. Un represor del movimiento magisterial, hasta el mismo PRI lo expulsó. Pero ¿quién está impulsando esta otra campaña? Aparte de los destacados del PRI, del PAN. Aquí viene ese asunto. Esta gente como Ulises Ruiz son cuadros destinados a ejercer influencia en esos sectores políticos bajos, digamos, con poca presencia, con poca influencia. Entonces estamos viendo no hay que despreciar esas campañas. Arriba pues el PAN y el PRI con los Calderón, Rivadrola, abajo el PRD, pero también estas campañas silenciosas que están echándole todos los kilos para tratar pues de desprestigiar, para tratar sobre todo calumniar, de echarle sombra a todo el proyecto de energía eléctrica. A mí lo que me preocupa es, sí, nosotros tenemos claro, pero como decimos en Sonora, entre el público de la gente, así decimos en Sonora, falta más claridad en ese aspecto. Hay que buscar armar alguna manera, sociabilizar toda esta situación, porque realmente hasta donde veo una campaña realmente de formación de lo que está pasando, ¿no? Terrible. Entonces, sí, no quiero ser apocalíptico, pero la verdad es que están echando toda la hazaña para tratar de que se frene esta reforma eléctrica, ¿no? La reforma, energética. Gracias, maestro, por tu aportación. José Guadalupe Sánchez, ¿vas a participar hoy aquí también? Muy bien. Bueno, pues te daremos voz. Bueno, lo bueno que hoy el compañero Delfino viene muy contento, muy alegre. Se ve que la felicidad ya llegó a su corazón. Porque hoy se le fueron unos tacos, pero ahorita vamos por ellos. Bueno, rapidísimo. Si nosotros analizamos, como lo plantea el compañero Palestina, las reformas estructurales en el 2014 con Peña Nieto, vamos a ver que estas reformas fueron precisamente para beneficiar a grupos de poder y a las transnacionales. Y lo curioso de todo es que hoy vemos a funcionarios del gobierno federal como grandes asesores de corporativos. Eso quiere decir efectivamente que los funcionarios y los partidos políticos que en ese momento
llevaron a cabo esas reformas, fueron el lobby, la antesala de los grupos de poder y de las transnacionales. Y bueno, nada más había que decir, reafirmar, como lo dijo el compañero Palestina, que efectivamente el 54% lo va a manejar el Estado y el 46% la iniciativa privada. Y también este dato que da el maestro Güemes, de que efectivamente la mayor parte de la energía es de hidroeléctricas. Y sí nos estamos preparando, el Estado mexicano está preparando para las energías alternas. Y sí hay una cumbre que se va a desarrollar a nivel global, en donde efectivamente se está planteando una disminución importante de la generación de energía en una perspectiva del 2030, porque sí hay una situación crítica global en términos ambientales. Y creo que en ese sentido el Estado mexicano sí está impulsando las energías alternativas y que estamos viendo en todo caso una campaña de las grandes transnacionales y sus interlocutores aquí en el país contra esta reforma que finalmente coincidimos con la propuesta de AMLO, es para impulsar el desarrollo económico y que se ha mal informado, se ha desprestigiado y que efectivamente hay que generar un espacio hacia afuera para que se discuta bien, pero con elementos bien, para desnudar esta campaña de desinformativa. Por otro lado, bueno, hay un estudio muy interesante que a mí me llama mucho la atención, en el caso, por ejemplo, del sector automotriz y estas energías. Es decir, en Europa ya estamos viviendo esta idea de la nueva industria electrónica, eléctrica, como sustitución de las energías tradicionales. Pero lo cierto es que hay estudios como en Alemania, en esa perspectiva de ir innovando, sí hay un escenario de ir avanzando, pero todavía se van a seguir usando la gasolina como un elemento también de la industria automotriz o de carácter híbrido. Y entonces, si esto está pasando en Europa, esto quiere decir que también aquí en nuestro país se está dando esa tendencia y se está descalificando una propuesta que está incentivando también las energías alternativas. Entonces, por último, solamente diría que esta gran propuesta del gobierno federal entra por un proceso legislativo. Ya el jueves hay un primer debate sobre esta reforma energética y se está calculando que en la primera semana de diciembre el Senado de la República esté también discutiendo esta reforma. Y bueno, aquí viene ya esta idea también del Ejecutivo de tratar de mediar con la propia oposición en la idea de ver el interés nacional más que las cuestiones partidarias. Yo vuelvo a insistir que la oposición está más pensando en la próxima elección federal o las estatales que vienen, y sobre todo la elección presidencial 2024, que los temas legislativos no les dan la connotación del impacto y el beneficio que tiene con el desarrollo nacional y todo lo utilizan para torpedear al Ejecutivo. Creo que es un gran error estratégico de esta oposición porque debía de ser más propositiva y en verdad dar alternativas reales al interés nacional. Quiero decir en ese sentido que me parece que los senadores están haciendo su trabajo y a lo mejor había que precisar algunas situaciones, pero ya vimos que en el fondo de estas reformas constitucionales está el interés nacional. Bueno, diría que esto que hoy estamos abordando es un tema demasiado importante, está por encima de cualquier situación de la tecnocracia que pues al perder el poder no ve la forma de seguir viviendo de la riqueza nacional, seguir viviendo del presupuesto
Y por eso es que, no sé, pero habría que pensar cómo se siente el ser humano en México o el mexicano que tiene que ir a trabajar, que viene del trabajo cansado y pues va a descansar, y al día siguiente lo mismo, o las amas de casa en el trajín de estar viendo la situación económica, la alimentación, todas las tareas que tiene que hacer, y el trabajador de los servicios públicos, el trabajador de alguna otra empresa dedicada a los servicios públicos, el trabajador de fábricas grandes, de fábricas pequeñas, de fábricas medianas, lo que la persona común y corriente está viendo. ¿Qué escucha? Escucha la televisión, escucha los medios de información comunes como es la radio, y con lo que se encuentra es con el espantoso mensaje que la derecha, que los medios de comunicación y que todo mundo está tratando de enlodar lo mucho que se está haciendo para, primero, combatir la pandemia, segundo, tratar de levantar la economía nacional, resolver problemas añejos que dejaron los gobiernos neoliberales. Amén a eso, agréguesele que estamos tratando de coexistir con otros grupos de corrientes dentro de los propios institutos políticos, que por cierto viven del presupuesto público, y que también pues en el PRD, en el PRI, en el PAN, en el propio MC, Movimiento Ciudadano, están en una campaña contra Andrés Manuel López Obrador. Están en una campaña en contra de lo que es el gobierno federal. Están en contra de lo que huele a Morena. Y esto es común y corriente escucharlo en distintos lugares. Por eso es muy importante esto que tratamos de hacer desde este espacio, y precisamente en algunas de las redes en las cuales participo, grupos en los que participo, yo les agradezco porque a las dos propuestas que se enviaron, que fue el discurso de López Mateos, llamando a la defensa de la industria eléctrica, y a las nuevas reformas, en donde se ve a un Andrés Manuel López Obrador conviviendo con la gente y desarrollando los programas sociales y hablando de la necesidad de una reforma eléctrica o de reformas institucionales que le den soporte y que le den sustento a la vida cotidiana de todos los ciudadanos mexicanos. Y el mensaje dice así: empresarios ricos, empresarios que tengan a bien pensar en el futuro de nuestra patria, tenemos que pensar en los que menos tienen para darles un mejor nivel de vida. Y eso solamente se da con el desarrollo de lo general, de lo que es este país, de lo que es la patria. No pensar nada más en lo que ellos están pensando. ¿En qué piensa Fox? En lo suyo, en sus plataformas, en sus inversiones en la industria eléctrica. ¿En qué piensa el señor Peña Nieto? Lo mismo. ¿En qué piensa Carlos Salinas de Gortari? En lo mismo, sus inversiones, sus plataformas que también tienen. ¿En qué piensa el señor Ernesto Zedillo? Lo mismo. Ellos están en lo suyo, están en la defensa de sus intereses económicos, pero van más allá, tratan de defender los intereses no de los de la oligarquía nacional, como Claudio X González y los demás están metidos ahí, van en el mismo barco, pero están defendiendo los intereses transnacionales, están defendiendo a empresas como Iberdrola, que han cometido saqueo
de las riquezas nacionales. Eso es lo más nefasto y eso es lo que precisamente queremos aclarar. Podrán decir que no hay debate, sí, pero el debate lo estamos dando hacia afuera. Todos nuestros compañeros que estamos en esta mesa estamos opinando sobre el por qué debe de haber una reforma eléctrica, por qué debemos defender el interés del patrimonio nacional, por qué debemos de hacer que esto que es de los mexicanos siga siendo de los mexicanos y no siga siendo de empresas extranjeras que nos hablan muy bonito, que nos dicen que nos traen energía sustentable, cuando lo único que ellos están viendo es en qué parte del territorio nacional van a poner las hélices, cuánta energía van a vender ahí, hacia dónde la van a vender, si se va a quedar en México o pueden vender hacia Centroamérica o pueden llevar hacia los Estados Unidos. En eso están pensando, en la forma de expoliar más a este país, en la forma de hacerse más ricos. No están pensando en los intereses nacionales, que es el del pueblo mexicano, el trabajador, el empleado, el que realmente tiene que sudar la gota gorda para poder sobrevivir en este país. Es por eso que los programas nacionales de interés social que ha planteado el gobierno de la República son muy importantes y para eso hay que hacer precisamente el combate a la corrupción y el combate a la impunidad con la que han actuado todas estas empresas, y aquí sí quiero meter el dedo en la llaga hacia el Poder Judicial. El Poder Judicial ha sustentado y ha tomado resolutivos en los cuales afecta al patrimonio nacional. ¿Cómo es posible que un facturero que emite facturas por doquier y que son para evadir impuestos no reciba castigo? ¿Cómo es posible que haya gente que están evadiendo al fisco y que en lugar de ser castigados no es así? Cosas como estas son las que van de la mano al conceder amparos a favor de las empresas que quieren la industria eléctrica para ellos. O sea, un poder judicial amañado, viciado de origen, corrupto e inepto no puede seguir existiendo en nuestro país. O sea, no solamente es el tema de la reforma eléctrica, es el tema que subyace alrededor de todo, de lo que es el poder político, el poder económico y que tiene un impacto social. Bueno, pues veremos qué nos dice nuestro amigo Porfirio Palestina al respecto. Un comentario breve sobre lo que dice. ¿Cierto? Ayer o antier, bueno, creo que antier, justamente el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia echó abajo un decreto de 2019 en el que se permitía prisión preventiva a los que elaboran facturas falsas y a los que han hecho diversas maniobras así de evasión al fisco. Antier fue la Suprema Corte echó abajo ese decreto. Entonces muchos evasores fiscales están ahorita felices y los que emiten facturas falsas. Es una decisión, es la más reciente que hubo del Poder Judicial. Entonces sí, realmente, ¿qué podemos hacer, maestro? Bueno, aparte de Palestina, me gustaría que opine el maestro Lupío, que como representante como abogado, no como representante del Poder Judicial, sino como experto en estas cuestiones jurídicas, ¿no? ¿Cómo detener ese tipo de cosas? Porque nos está estorbando pues el Poder Judicial. Es un estorbo. Gracias. De todos modos que quede la pregunta, pero está interesante. Yo insisto con el asunto de Porfirio Díaz porque es increíble cuando declara el sector eléctrico como público. Y al declararlo el sector eléctrico como público es interesante porque está viendo cómo las empresas extranjeras están ya golpeando al país. Y lo otro, en 1881, para ser precisos, lo otro, la ley de la industria eléctrica por Lázaro Cárdenas, cuyo objetivo fue generar
transmitir, distribuir la energía eléctrica con un costo mínimo en beneficio de los intereses generales. Cuando habla de los intereses generales, habla de la nación y sin propósito de lucro. Y el otro, en 1960 con Adolfo López Mateos, es la nacionalización, que es todavía más avanzado que lo que se pretende hoy con la reforma eléctrica, porque aquí no se está hablando del 46% para estos saqueadores de la nación. Aquí no se está hablando cuánto se va a robar Bimbo, cuánto se roban los Oxxos, cuánto se roba FAMSA, cuánto se roban las Aurrerás, los Liverpool y todas estas tiendas saqueadoras, y que además se vuelven contrarios a la propia nación porque se les está alimentando la energía, y además de que se les paga por recibir la energía, se les paga porque supuestamente venden la energía. Y lo peor de todo, no tienen la construcción mínima de cómo transportar la energía. Hace rato decían, es que ya tenemos, estamos sacando energía eólica de la zona del Istmo. Ajá, ¿y a dónde se está yendo esa energía? ¿A qué empresa la están transportando? Tienen que aventarla a los mismos cables que tiene la Comisión Federal de Electricidad, y por eso no pagan. Es tanto como si en nuestra casa, con este rollo que se está dando, de este 46%, te cobraran por las zonas públicas donde pasas, te cobraran por tu pasillo, por tu sala, y que no pagaras por tu recámara o por usar el baño. Pero por todo lo demás que tuvieras que estar pagándole a un saqueador. Es de esa manera como quieren saquear nuestra nación. Yo lo pongo de esa manera porque tenemos que decirles a los compañeros de la Sierra Norte, a la Sierra Nororiental y a todos los lugares donde existen estas plantas hidroeléctricas, ¿qué va a pasar cuando los extranjeros sean los dueños de esto y estén saqueándola? ¿Por qué tenemos que permitir que saqueen nuestra nación? ¿Por qué tenemos que permitir que se lleven el litio? ¿Por qué tenemos que permitir que hasta el calor de la tierra nos lo estén vendiendo? Entonces, por ejemplo, en la Sierra Norte, que tenemos los humeros, que es otra zona donde se está produciendo energía con el calor de la tierra, al rato van a estar explotando el Popocatépetl para la energía eléctrica, porque es una energía atómica. Y entonces le tenemos que pagar a extranjeros, pero lo peor de todo son los extranjeros que no tienen la capacidad suficiente para producir en España. Son los extranjeros que están enmascarados y que han sido presidentes de esta nación y que además siguen saqueando esto. Por ejemplo, en 1992, el Centro Nacional de Control de la Energía prácticamente se le da un golpe porque se considera que no puede seguir estando, porque de lo contrario nada más tendría que fiscalizar a Comisión Federal de Electricidad, pero los demás no entran a la competencia. Y entonces para el 93 crean la Comisión Reguladora de Energía, cuestión que no funcionó. Y no funcionó porque prácticamente Salinas se fue acorralando, ya no le dio tiempo para esta situación. Pero hay otros pactos, el Pacto por México, que fue el más saqueador, donde vendieron su voto los panistas, donde los priistas y todos recibieron su lana. Y habría que preguntarse ahora, ¿qué es y de qué lado van a estar los priistas? ¿Del lado de Cárdenas? ¿Del lado de Adolfo López Mateos? ¿O van a entregar a este país? Y yo pregunto a los propios perredistas, aquellos que vieron y que estuvieron también ahí, donde nos mataron a más de 600 dirigentes políticos, donde hubo secuestros, donde hubo persecución y todo esto que se dio en esta nación, si también van a entregar la nación como buenos traidores. Si van a estar del lado de Lázaro Cárdenas, del lado de Adolfo López Mateos, si van a defender un mínimo de ideología de lo que es la defensa de la nación, o van a entregar la patria. Esa es la pregunta. Y también lo mismo a Movimiento Ciudadano, porque
Cuando hablas de ser ciudadano, tienes que apegarte a los ciudadanos y no apegarte a los intereses del capital de algunos cuantos mezquinos que lo único que piensan es ver cómo se ganan una lana y se desaparecen y se la llevan a paraísos fiscales y no tienen identidad, porque lo mismo da vivir en México que vivir en Miami, que vivir en otros países. Esa es la diferencia. Sin embargo, aquí, por ejemplo, se establecen algunos puntos. ¿Cómo se da la generación de la energía, la transmisión, la distribución? ¿Cómo va a ser el suministro básico, el suministro calificado, el plan de la Comisión Federal para que pueda desarrollar la administración de todos estos beneficios? ¿Y cómo sería el plan de introducción a cada uno de estos espacios? Esto es importante porque tenemos que tenerlo al día y tenemos que estar pendientes. Creo que la lucha, hoy más que nunca, viene más fuerte de lo que creían, porque si bien es cierto, esto se está dando en 8 puntos, es generalizar y garantizar la soberanía energética. Y cuando decimos garantizar la soberanía energética, es la parte de la esencia de defensa de la nación, y no hay más, porque el agua es nuestra, y la tierra es nuestra, y desde 1992 a la fecha se saquearon ejidos, se saquearon zonas comunales, se despojó a los ciudadanos para implementar algunos sistemas y se les desalojó de sus espacios. Y la otra, que el Estado recupere la energía del sistema eléctrico nacional, que es propiedad de Comisión Federal de Electricidad y que es de los mexicanos. Que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en un organismo del Estado y no de intereses particulares, que se establezcan tarifas a precios justos y de carácter social, que la Comisión Federal de Electricidad genere el 50% de la energía eléctrica y el sector privado el 46%, hasta es mucho, y es mucha benevolencia. Creo que todavía, si con eso no entienden, y además de la forma en que están robando y con los contratos leoninos que tienen, exigen todavía una lana, habría que suspender esos contratos, porque no están apegados al principio de equilibrio del derecho. Y la otra, que el litio no sea concesionado para particulares, el litio debe ser de la nación. El séptimo, que la energía eléctrica dé el abastecimiento y no sea una simulación reconocida o adquirida por los intereses mezquinos de estas empresas. Y el 8, que se garantice la transmisión energética. Pero aquí viene una cuestión de, no se trata de que se va a dar una expropiación, eso es falso. Que no sean mentirosos, hipócritas, que dejen ya de estar golpeteando, porque donde empiezan a golpetear y además ocupan a la empresa y se vuelve más mentirosa y constantemente con la mentira y insiste, a lo único que induce es a un Estado fascista, y es lo que están creando. Quieren crear un Estado fascista y creo que es necesario que los mexicanos tengamos que salir, si es necesario, a las calles para defender nuestra patria. Yo estaría en esa idea, porque si seguimos en esta otra posición donde se le deje al Poder Judicial que tenga que resolver hasta las controversias de carácter constitucional, va a seguir haciendo de las suyas. Si es necesario, tenemos que salir a defender la patria en las calles, tenemos que hacerla. Este es el momento. Muy bien, compañero. Bueno, señor Indalecio Güemes. Sí, para hacer algunas precisiones, ya Palestina precisó los puntos, digamos, la propuesta para el futuro, pero yo sí quiero subrayar que todas las reformas que se han implementado desde los 80 hasta acá
es decir, antes del 2018 hasta 1982, todas las reformas han ido en contra del interés nacional. Es decir, todas las reformas. O sea, no hay ninguna más ni una menos. En este periodo podemos recordar las más, digamos, digamos, las simbólicas del neoliberalismo, que es la de Salinas, en 1900, digamos, en el periodo de 1988 en adelante, y que tiene que ver con digamos, la reorientación hacia los privados de la energía, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y la de Enrique Peña Nieto. Entonces yo quería subrayar que en términos ya concretos, digamos, todas las reformas que se han hecho han sido contrarias. Es la primera que efectivamente retoma el interés nacional. Y no solo es un problema de interés nacional, sino no solo es un problema de desarrollo económico, sino también de desarrollo social. Es decir, si no vemos la parte social de esta reforma, no vamos a poder entender que si entran los particulares, nuestro nivel de vida, digamos, de compra, se reduce drásticamente, como se está dando en otros países, ¿no? Bueno, quería precisar, además, miren, es tan grave, estas reformas han sido tan graves que si se recuerda año con año, es decir, yo leía los periódicos y era una constante en algún periodo, es decir, ya en el periodo neoliberal, que se inundaran zonas pobladas de Tabasco y hay otra parte del país. ¿Qué es lo que sucedía? Ahora está muy claro, ahí había hidroeléctricas, y en la que para darle el servicio a los privados preferían inundar esas zonas, es decir, el agua, las turbinas no estaban trabajando, entonces la presión del agua, digamos, abren las compuertas y adiós inundaciones. Y uno de los compromisos al llegar Andrés Manuel López Obrador fue evitar efectivamente ese tipo de pérdidas, pero eso es brutal. O sea, eso es brutal. O sea, eso es muestra de que a las empresas privadas no les interesa eso, les interesa fundamentalmente sus ganancias. Entonces quería yo resaltar esa parte, porque las mentiras de la derecha, sí estoy de acuerdo, derecha que casi va al fascismo por las mentiras, las calumnias y bueno, todo el show que han estado haciendo. Dentro de esto, también quiero hacer una precisión. Está claro cómo la propuesta es la energía atómica, las hidroeléctricas, eólicas y al último el carbón. Se han estado mencionando que si se aprueba las inversiones se reducirían, etcétera, etcétera. Quiero precisar que las inversiones, además de darle todas las facilidades a las empresas españolas y privadas en este sector, fueron financiadas por la banca nacional. Es decir, hay una parte de banca privada, pero una parte muy importante de la banca que le dicen digamos, Banobras, o sea, recursos nacionales, recursos del gobierno federal, financiando, es decir, le dieron las concesiones y además les dieron el dinero. O sea, eso es terrible. Y hablan de libertad de competencia. No, hombre, eso no es libertad de competencia. Eso es un saqueo. Y día tras día me voy convenciendo de la caracterización que hace Andrés Manuel López Obrador de este periodo neoliberal, el neoporfirismo. O sea, creo que es, digamos, es muy interesante. Yo me negaba a, digamos, a aceptar, pero ya con la información que se va dando, efectivamente hay un saqueo impresionante. Y ya no, digamos, o sea, lo del litio, digamos que es parte de esto, pero también hace falta una reforma minera distinta, porque hay que recordar las miles y miles de hectáreas que regalaron a las mineras extranjeras. Entonces,
lo que se trata es dar un corte y plantear el interés nacional de aquí en adelante. Es decir, eso creo que hay que subrayarlo, y cuando uno habla de interés nacional, habla uno de manera completamente distinta a los prianistas, panistas, Movimiento Ciudadano y lo que queda del PRD. Es decir, es el interés de que efectivamente esas reformas se aterricen y se pueda ver como los apoyos a los de 65 y más, es decir, que se ve de manera directa, que lo puedan ver en el recibo de la luz. Eso es un compromiso, por ejemplo, y ahí se tiene que ver en concreto, o sea, estamos hablando de economía en concreto, no en abstracciones. Y esto va acompañado, efectivamente, después de que esté ya Dos Bocas, y digamos, la reestructuración que están haciendo de las petroquímicas, pues va a, yo puedo garantizar que al finalizar el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la gasolina también va a bajar. Eso es el interés nacional, eso es, desde mi punto de vista, el interés nacional, donde el interés colectivo se pone por adelante del interés de los privados. Maestro, ¿estás de acuerdo en todo? En todo, ya ves. Tú eres el único que estás en desacuerdo. Te voy a dar el micrófono. No, muy breve, muy breve. Me parece bien importante. Hace como 2 meses, muy rápido, hubo un foro sobre cuál era la perspectiva de Rusia en el sector energético. Y lo que vemos como efectivamente este país, que es una gran potencia en Europa, el Estado es el gran rector del sector energético. Y si revisamos, por ejemplo, a otros países en Europa, vamos a ver que el Estado sigue siendo el gran inversionista, el gran administrador del sector energético. Y creo que eso es bien importante también decirlo. La otra cuestión que tiene que ver, yo diría, yo sí lo digo con una nueva visión económica, que hay que crear un nuevo paradigma del papel del Estado. Es decir, lo que vivimos en esta idea del neoliberalismo global es que se le apostó todo al mercado. Y hay grandes fallas del mercado porque efectivamente el mercado busca su objetivo fundamental, la plusvalía. Y el sector humano no le interesa, el sector del desarrollo social no le interesa. Y lo que vemos en España, lo que vemos en Estados Unidos, en Texas, es que el mercado falló. Y creo que en ese sentido, el papel que juega el Estado en el desarrollo nacional, el sector energético juega un papel sumamente importante. Y bueno, ya que estábamos hablando del salinato, impulsó efectivamente reformas que le empezó a dar entrada a los grandes corporativos transnacionales. Y quisiera terminar solamente con esta idea que habla este economista muy importante, que habla Carlos Fernández, dice es que el salinato fue parte o es el padre de la desigualdad moderna. Es decir, el neoliberalismo tiene que ser superado en esta idea de que el Estado juega un papel importante en el desarrollo social y económico, sobre todo en países periféricos desarrollados como el nuestro. Y creo que sí hay una gran campaña de las transnacionales contra esta iniciativa y creo que finalmente tenemos la obligación de defender este interés nacional y creo que hay que ir a todos los espacios para defender la propuesta de la Cuarta T. Solo para hacer una precisión con relación a lo que dijo el licenciado Guadalupe. Cuando se dice que el mercado falló, es decir, es una abstracción. Es decir, podríamos discutir un mercado monopólico, oligopólico, perfecto, etcétera, etcétera. Pero te evita, con decir mercado, nombres y apellidos. Y aquí hay nombres y apellidos. Es decir, cuando supuestamente falla el mercado, dicen, es falla del mercado. No, hay nombres y apellidos, hay empresas muy precisas. Es decir, entonces, cuando hay, digamos, en términos del análisis,
hay que entrar precisamente a eso. Muy bien. Maestro, Bien. No, ya, estoy de acuerdo. ¿ya nada? Totalmente. ¿No quiere aportar nada? El proletariado está de acuerdo. Antes de irnos. No estamos de acuerdo. Bueno, pues espérenme entonces, porque Palestina creo que está en desacuerdo con usted. Estoy en desacuerdo con el maestro porque tenemos que seguir llamando al proletariado. No, es una suma. Creo que los contrarios a la nación están más que claros. Es el señor X González, pero no es él, es una cúpula. Y la otra es el Poder Judicial que no asimila que es mexicano, que es de los mexicanos y que tiene que defender a los mexicanos y a los intereses de México. Y el otro es el INE, que sigue atendiendo a una cúpula como si fueran señores feudales. Entonces, no, sí, el Poder Judicial indudablemente es de los que están dándoles vuelta y vuelta a estos rollos de controversias constitucionales y atacando a este país. Entonces, creo que aquí vale la frase de Gandhi: más vale ser vencido con la verdad que ganar con la mentira. Y nosotros vamos a ganar con la verdad y tenemos que llamar a la gente, si es necesario, en las plazas públicas, barrios, en comunidades, para decirles qué es lo que está en juego, porque está en juego la nación. No es la energía, no es prendo un foco. Miren, en este recibo, y todos tenemos un recibo como estos, y si no, se viene el otro, pero en la parte inferior izquierda dice cuánto es de apoyo gubernamental. En la parte derecha te dice, por ejemplo, este cliente paga 125 pesos, pero de apoyo gubernamental recibe 128 pesos. Está recibiendo prácticamente un 100% de lo que paga. Pero si este recibo lo ves en el Oxxo, al Oxxo le debe la comisión. Y entonces el que tiene la tiendita ahí y a puro sacrificio está vendiendo sus refresquitos, sus dulces, pues termina pagando más que el Oxxo. Y la otra, ¿qué es lo que venden? Puros contaminantes y pura diabetes. Bueno, por lo visto, el programa se nos agotó el tiempo y disculpe, señor director, pero el tema está muy álgido. Yo creo que va a tener que, de alguna manera, cada quien en sus espacios de red y todo esto, seguir comentando sobre el tema y darle un espacio más, porque la verdad sí hay mucho que discutir. Agradezco a la gente de los grupos, decía hace rato, a mí me sorprendieron en menos de 3 días 4.500 reproducciones de la nueva reforma eléctrica, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos masificar la información para saber por qué se debe de hacer la reforma eléctrica. No podemos esperar a que se rebelen los países europeos, porque también lo van a hacer ahora que se está aumentando estratosféricamente los pagos de luz allá en esa zona ibérica. La gente va a protestar, va a salir a protestar, y no esperemos a que ellos protesten para que nosotros lo hagamos. Nosotros también pensamos, tenemos uso de la razón y sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene. Afortunadamente tenemos más espacios para discutir, para informar, y este es uno de ellos. Adelante con la reforma eléctrica, este es el llamado, y impulsemos que los legisladores piensen como mexicanos, no como de sus partidos políticos, porque no son propiedad de sus partidos políticos, pertenecen al pueblo de México. Muchas gracias.